Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Don Néstor, tiene usted la palabra. Sí, bueno, yo quería aprovechar y hacer como un poco de intentar tocar todos los palos y contestar todas las propuestas que aquí se pusieron. Hablamos de un modelo de país, un modelo económico, un modelo que queríamos que fuéramos claros. Yo creo que desde el Partido Socialista, nuestro presidente Pedro Sánchez ha sido claro y ha habido dos medidas fundamentales que a mí me gustaría poner en valor. La primera, la revalorización de las pensiones acorde al IPC, sí, esa que el PP no siempre cumplió, aunque Feijóo, o como lo llaman ahora, Feijóo, porque miente más que habla, no lo hizo el gobierno del Partido Popular 3 veces. Bueno, aquí tengo, ahora si quieres te doy una serie de datos en un solo día. Si quieres ahora te doy una serie de datos en un día, nada más, pues que el Partido Popular votó en contra de la revalorización de las pensiones, pero es que no solo eso, en esta legislatura tan compleja que a veces el ser humano tiende a olvidar aquellos recuerdos que son pues más desagradables, parece que nos olvidamos que sufrimos una pandemia, se paró la economía no solo en España, sino a nivel mundial, y que seguido al poco de salir de la misma, nos encontramos con una guerra a las puertas de Europa que nos ha afectado a todos. A todos. El Partido Socialista aún así sube el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros que está ahora mismo y se compromete a hacerlo por ley a un 60% del salario medio en España. Establecer el salario mínimo interprofesional un 60% del salario mínimo en España. Aparte de eso, las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que hoy conocemos un dato que yo creo que los españoles sabemos por qué a Feijóo le dio un tirón como le dio y quitó la campaña. Y el dato es claro, es decir, la inflación en España se sitúa ahora mismo en un 1,6%. Es decir, es el segundo país de la Unión Europea que menos inflación tiene. Estamos en un 1,6 y si nos vamos a la media de la Unión Europea es 6,4%. Pero a veces cuando damos los datos, en función del interés, nombramos a potencias como Alemania o no las nombramos. En este caso vamos a nombrar una potencia como Alemania también. La inflación en Alemania ahora mismo es 6,8. En Italia es 6,7. En Francia es 5,3. Creo yo que algo bueno estará haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a esto. Y es más, no lo decimos nosotros, no es solo que salga el Partido Socialista, ha salido de boca de Ursula von der Leyen. Es decir, hablamos de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que precisamente no es socialista, pertenece al Partido Popular Europeo. Aparte, creo que también tenemos que poner en valor que Pedro Sánchez ha conseguido poner a España en el panorama internacional. Es decir, a España internacionalmente se la ha reconocido como país. Y creo que es fruto de, quizás podríamos coincidir en que tiene un Consejo de Ministros muy grande. Podríamos coincidir y podríamos debatir pues qué perfiles son mejores y qué perfiles son peores. Pero lo que no podemos negar es que tenemos un Consejo de Ministros con gente preparada reconocida a nivel europeo. Gente que se codea de tú a tú con los ministros y gente que pone en valor lo que es España, a pesar de que en muchas ocasiones el Partido Popular, en una oposición desleal como no se ha visto en la democracia española hasta ahora, haya ido a la Unión Europea a intentar socavar los avances que conseguía Pedro Sánchez. Aparte de esto, y creo que se nombró antes el tema de la ultraderecha, a mí como joven es algo que me preocupa y bastante, y en Canarias concretamente me preocupa más a partir del debate de ayer. En el debate de ayer se produce un comentario por parte del candidato de Vox, el señor Rodríguez, que creo que ha pasado un poco inadvertido, pero que es muy preocupante. El señor Rodríguez afirmaba en una de las intervenciones diciendo que el mayor progreso que se había producido en España es en un gobierno de la década de los 60. De la década de los 60. Es decir, creo que no hace falta recordar que en esa época España estaba inmersa en una dictadura. Pero es que lo peligroso no es que sea Vox solo, porque si fuera un país, un solo partido político, se podría aplicar lo que se ha hecho en la Unión Europea, en casi todos los países potentes de Europa, que ha sido aplicar el cordón sanitario y decirle, con esta gente no pactamos. El problema es que el Partido Popular está asumiendo sus principios. Y fruto de ello hemos visto que, tras pasar las pasadas elecciones autonómicas, y sin llevar los famosos 100 días, que es una regla no escrita que se permite, hemos visto cómo se está atentando contra derechos humanos, contra derechos personales. Pero es que hemos llegado a tal punto en la campaña que hemos visto a una señora esta semana pues afirmar con rotundidad que una chica que es trans, que está recibiendo hormonación para el cambio de género, es una enferma crónica por el simple hecho de tomar medicación. Y aquí es cuando yo me pregunto, entonces, una chica que tome pastillas anticonceptivas para no quedarse embarazada también es una enferma crónica porque tome medicación todos los días. Pero es que lo que es peligroso es que el Partido Popular no haya salido ni se haya escandalizado ante estas políticas. Es más, vemos como en su gobierno, si tenemos que quitar la Consejería de Igualdad, la quitamos y ponemos familia.
Si tenemos que dejar de hablar de violencia de género, que como bien dijo Pachi López, es el terrorismo que falta por vencer en España y que es un problema muy preocupante y que el Partido Popular está blanqueando, si hay que dejar de hablarlo con tal de tener mi sillón, pues pasamos a llamarlo violencia intrafamiliar. Y lo que es peligroso es que se les está dando presidencia de parlamentos, que no estamos hablando de cargos pues más secundarios o un poquito más alejados de la primera línea, estamos hablando del segundo cargo en poder institucional de una comunidad. Se les están dando a personas que niegan la violencia de género, y no solo la niegan, sino el mismo día que se produce un minuto de silencio en memoria de esas víctimas de violencia de género, se apartan y se ríen de ella. Se lo estamos dando a personas que dicen que las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Se lo estamos dando a personas que niegan las evidencias del cambio climático y que se permiten ir dando conferencias, ridiculizando a España, negando la evidencia del CO2. Aparte de eso, algo que antes hablábamos de la rebaja de los impuestos en el IRPF que llegaba a 40.000. Bueno, a mí me gustaría que me explique el Partido Popular cuál es la idea que ellos le quieren transmitir a los ciudadanos cuando dicen y llevan en su programa político quitar el impuesto a las grandes fortunas. Es decir, estamos hablando que se nos viene un panorama económico difícil, un panorama económico en donde vamos a tener que hacer recortes. Y las medidas que propone el Partido Popular es que los más ricos paguen menos. Pero es que si lo vemos, esto va en línea con lo que se está aplicando en el Gobierno de Canarias, es decir, lo que hablábamos antes del impuesto de sucesiones y de herencia. En Canarias teníamos el 99,9% bonificado en herencias hasta los 300.000 euros. De los 300.000 euros hacia arriba iba siendo de forma gradual. El gobierno de Fernando Clavijo y de Manuel Domínguez, Coalición Canaria y Partido Popular, lo que ha hecho es ampliar ese beneficio de forma que se beneficien aquellas familias que tienen herencias o que tienen sucesiones que cobran mucho más dinero. Al final son medidas que afectan a un determinado sector de la población que, como siempre que gobierna la derecha, son las clases élites. Pero lo preocupante es que esto va a suponer, según estimaciones, 40 millones de euros menos para las arcas municipales. Y ellos no han comentado a qué se lo van a quitar. Que es lo preocupante, con lo mismo que pasaba con el IGI, 450 millones de euros menos para una medida que, según está estimado, supondrá 16 euros de beneficios para las familias mensuales. 16 euros a cambio de 450 millones de euros en servicios públicos. A mí me gustaría que fueran sinceros y que le dijeran a la ciudadanía canaria, oye, se los vamos a quitar en sanidad, se los vamos a quitar en educación, se los vamos a quitar en servicios sociales. Que lo expliquen. A partir de eso, la economía canaria, programa de país, creo que ayer el señor Héctor Gómez, ministro de Turismo, explicó que en el proyecto del Partido Socialista tiene que ir diversificar la economía. Y no solo diversificar la economía, no solo vivir del turismo, sino optar por medidas como se están adoptando ahora mismo, una formación profesional dual que, aparte de diversificar, pues forme a los jóvenes y a todas aquellas personas que quieran acceder en determinados sectores que se están instalando en las islas o que pueden instalarse y que necesiten de unos trabajadores profesionalizados o formados en ese tipo de sectores. Con respecto a los canarios que votan y que son necesarios y que demás, bueno, es cierto que cuando ha hecho falta el voto de Canarias, pues lo han aprovechado, igual que lo han aprovechado los catalanes y los vascos, y allí los criticamos. Entonces, tenemos que ponerlos en contexto, pero también tenemos que afirmar las cosas como son, es decir, y si nosotros nos vamos a la evolución de inversión pública en Canarias, de los distintos gobiernos, tenemos que ver cuando lo hace el Partido Socialista y cuando lo hace el Partido Popular. El Partido Socialista en el año 2009, gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, invirtió 183,6 millones, lo que suponía un 1,68% del Producto Interior Bruto. Llega la época de crisis, todo hay que comentarlo porque hay que ser honesto, y el Partido Popular, en manos de Mariano Rajoy, que por cierto, y abro un inciso, creo que el otro día, y todavía los españoles estamos esperando una rectificación, se pasó un poquito de la raya cuando afirmó que los transexuales no le importan a nadie, que por eso no hay que hablarlo. Creo que es una afirmación bastante fuerte para un expresidente del gobierno. El gobierno del PP destinó 37,4 millones, lo que supone el 0,87% del Producto Interior Bruto, unos mínimos que hacían años que no se alcanzaba. De la mano de Pedro Sánchez, en el año de 2021, ese Pedro Sánchez malísimo del sanchismo, los canarios recibimos 221,1 millón, el que hasta ese momento era la mayor cifra que se había dado a Canarias, lo que asciende al 2,69%. Y José Luis, que Nueva Canarias ha hecho falta y ha apoyado este gobierno de progreso, es cierto.
Es una realidad y es algo lo que le estamos los socialistas agradecidos porque han apoyado el avance de este país. Pero también es cierto que el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado del año 2022, que si no me fallan las cuentas, creo que el señor Quevedo ya no era diputado, se le asigna a la Comunidad Autónoma de Canarias 891,6 millones en inversiones, directas e indirectas, siendo la cuarta cifra más elevada de todas las comunidades autónomas. Y ahí no estaba Nueva Canarias. Entonces quiero decir, ¿ustedes luchan por beneficios para Canarias? Sí. ¿Que el Partido Socialista los incluye en su proyecto? Sí. Lo que también hay que entender que el Partido Socialista es un partido, al ser partido de gobierno, que no está en la bancada de la oposición y apoya acuerdos puntuales, es un partido que gobierna para toda la nación. Y en lo que gobierna para toda la nación habrá acuerdos que en determinados momentos beneficiarán a Canarias y en determinados momentos beneficiarán a Cataluña, Aragón o a Galicia. Pero no por ello deja de ser un gobierno que vaya en contra de Canarias y el único voto útil, responsable o coherente sea los partidos nacionalistas. Creo que en eso los partidos, como el Partido Socialista, pues tenemos mucho que decir, que hemos dado muchísimos avances a este país. Bueno, yo estoy en la teoría que tú eres un sanchista empedernido y te felicito por ello. Pero mira, hablemos primero, por ejemplo, que Pedro Sánchez dijo que nunca pactaría con Podemos, ni nunca gobernaría con Pablo Iglesias, y a las 48 horas ya era vicepresidente del gobierno. Eso, si no es mentira, que te venga Dios y lo vea. Decía que no gobernaría nunca con Bildu y los de Esquerra Republicana, y son su brazo derecho o izquierdo, como quieras tú, gobernando. En estos días, en el debate, sale el portavoz de Esquerra Republicana diciendo, ¿saben? No quiero decirlo, pero lo digo aquí, que llegamos a un acuerdo, en una mesa llegamos a un acuerdo para excarcelar a 9 que estaban condenados por sedición en España. Y eso lo han negado por la activa y por pasiva. ¿Y eso es verdad? ¿O no es verdad que le han rebajado la pena a más de 1000 y pico violadores y nadie habla de eso? ¿O que han dejado más de 100 y pico en la calle? Sí, se ha hablado. Sí, el presidente Sánchez salió, asumió el error en primera persona. ¿A los 6 meses? Asumió el error a primera persona y lo miró. A los 6 meses. Un presidente de gobierno que se preside como presidente de gobierno y ve la sangría que está ocurriendo, que intentó convencer a la ministra y tal, igual, al final con el apoyo del PP, ¿cómo pudo sacarlo adelante? ¿O no fue así? Sí. Entonces, pues hay que decir todas las verdades. Entonces, claro, quiere decir con esto que el Partido Socialista no es que haya salvado este país. El Partido Socialista, Pedro Sánchez no se ha bajado del Falco, sino para ir a ese año a su casa, por ejemplo. Bueno, esto es así. Dicho esto, porque no vamos a llegar a acuerdo nosotros dos, pero oye, muy bien. Y con mi amigo José Luis, a quien yo le tengo en gran estima, la gran pena que tiene esta tierra es no tener un partido canario que represente a Canarias en Madrid. ¿Sabes por qué Nueva Canarias ha tenido representantes en Madrid cuando ha ido en coalición con Coalición Canaria? Porque si van solos no llegan. Y con el Partido Socialista. Con el Partido Socialista, claro. ¿Y por qué no fue más? Sí, claro. ¿Y por qué no fue más? Fue primero con el Partido Socialista y no repitió con la segunda. Por algo será. Entonces, quiere decir con esto, nosotros los canarios somos los culpables de que eso ocurra. Porque hay mucho voto perdido por ahí. Si hubiese un grupo parlamentario canario en Madrid, otro gallo nos cantaría. No me lo compares con el partido, con Cataluña o con el País Vasco. No lo comparemos porque no tiene ni parangón. ¿Por qué? Porque ellos son potentes, porque tiene grupo parlamentario, el PNV tiene 5 diputados y tiene grupo parlamentario y tiene voz y voto y decide. Nosotros no lo podemos decidir. Nosotros, los canarios, cuando tuvimos 4 diputados, teníamos senadores, pues tendría una fortaleza, tenía una presencia, pero los representantes del Partido Popular y Partido Socialista que van a Madrid, los canarios no saben ni cómo se llaman. Yo en estos días vi a un candidato del Partido Popular, ahora, que es el segundo de la candidatura, que no viene a Canarias sino 3 veces al año, que te habla hasta peninsular ya. Guillermo Mariscal, lo vi yo en el debate anoche. Claro, sí, y lo vi, estaba viendo y joder, este tío, pues así. Y te lo estoy diciendo con todo rigor, no estoy criticándolo porque... Eso pasó en Telde y esa persona tenía alcalde hoy en Telde. Sí. Una persona que no vivía en Telde. No, pero es canario, hombre, de Telde. No, hombre. Mariscal también lleva un montón de años viviendo. Sí, pero yo al de Telde lo voy a dar los 100 días de gracia como se los deja el gobierno de Canarias. Porque yo en estas cosas siempre ocurre lo mismo. No está escrito, no una norma que esté escrita, pero hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, yo estoy muy contento con el alcalde que hay en Telde hoy. Por ejemplo, muy contento.
porque lo va a hacer mejor que doña Carmen 20.000 veces, por muy mal que lo haga. Lo digo con toda sinceridad. Ahora, ¿por qué? Porque es lo que la gente ha votado. Yo soy tremendamente respetuoso con la voluntad de los ciudadanos. Y si los ciudadanos deciden que sea Nueva Canaria que vuelva a Telde, fantástico. Y si deciden que sea el Partido Socialista, que tiene un buen líder, un buen amigo, Alejandro Ramos, pues fantástico. Y me alegra mucho que Alejandro se haya quedado en nuestra ciudad al frente de la oposición. Me parece muy bien. Y le deseo toda la suerte del mundo y él sabe que se lo deseo de todo corazón. Pero aquí hay que dar pan pan y al vino vino. Yo creo que estas cosas hay que decirlas como posiblemente esté equivocado yo, no me hagas caso. Bueno, tú no me vas a hacer caso nunca, pero tú le vas a hacer caso a Pedro Sánchez, pero no importa, te lo digo yo como sin acritud. Lo digo igual que lo digo a mi amigo Solís. Es verdad que en Canarias, aquí cuando seamos capaces de quitarse los egos, alguna gente, se baja al terreno como José Luis, como Paco Santiago y tanta gente ahí como Fernando Clavijo, y sean capaces, Fernando Clavijo, de eso yo doy mucho más, si no te va a llevar un susto. Verás tú que son capaces de crear un grupo parlamentario de senadores que tengamos 4 o 5 allí en Madrid y que decidan ir en Madrid. Me da lo mismo que sean Pepe, Enriquito o Juanito, me da igual. Me da lo mismo que sean de Nueva Canaria, de Coalición Canaria o de Galda. Lo importante es que hay un grupo potente. Y si siguen presentándose así, cada uno por su lado, no llegan a ningún lado. Tendrán uno, tendrán dos, pero son ni chichi ni mona, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que a mí me alegra mucho, lo digo con toda sinceridad y con todo respeto, de poder debatir con gente joven, con bastante preparada y con bastante capacidad, y que yo creo que nuestra ciudad está en buena senda con gente joven como ustedes. Ya yo soy un veterano y entonces pues me permito decir algunas otras cosas. Así que yo les deseo toda la suerte del mundo. Yo creo que estamos en un momento clave esta noche mismo. Hoy se han producido 2 debates importantísimos en otras cadenas, en la Canaria el Senado, y otra a nivel nacional. En la que se niega a debatir. Lógico. Y Pedro Sánchez se negó en las pasadas elecciones. Y Pedro Sánchez no fue al debate de las pasadas elecciones. Esta por lo menos fueron a una. Pero y me parece muy bien. Creo que es importante, ¿sí? Cuando decimos las cosas es completa. Sí. Es decir, y creo que el presidente Sánchez lo ha explicado bastante claro. Él matizó: no gobernaré tranquilo con Podemos en los ministerios. Economía, que no lo lleva. Vicepresidenta primera, que no la ostenta, ni la ostentó nunca Pablo Iglesias, y cumplió. Bildu. Ponen a Bildu encima de la mesa y es el eterno fantasma que saca siempre el Partido Popular en todas las elecciones para infundir miedo. ETA, que fue vencido por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sabes el catecismo de No, pero es una realidad. Es la decir, impresión. Pero es una realidad. Es decir, ha salido estos días un acta de que el gobierno del señor Aznar se reunió con ETA cuando ETA asesinaba, y ahí ETA no era malo. Ahí se luchaba por la unidad de España. El universo de Zapatero, que salió el otro día buscando el infinito, es como el alcalde planeta. Y el vecino que votaba a Rajoy. No. Zapatero decía ayer el infinito de toda esa historia. El infinito Zapatero le tenemos que agradecer toda la vida de que él acabó con ETA. Es una hipocresía, coño. Joder, llevan las fuerzas del Estado trabajando, luchando durante muchos años. Han dejado mucha gente en el camino. La hipocresía, Paco, y perdona, y te lo digo con todo el cariño del mundo, la hipocresía es utilizar el lema que te vote Chapote, a pesar de que la hermana de uno de los asesinados por Chapote iba en lista electoral con el Partido Popular y les ha pedido, por activa y por pasiva, que dejen de utilizarlo porque hace daño. E hipocresía es reconocer por una dirigente del Partido Popular en una televisión el decir, con el señor Toni Cantó, decir, sé que no es moral, sé que no es ético y que hace daño, pero como rasca unos votos, nos hacemos los locos. Y ya que hablamos de Feijóo, vamos a poner las cosas claras encima de la mesa, es decir, desde el punto de vista. No, desde el punto de vista no, con datos. Sí. Con datos. El lunes, el PP, Feijóo afirmó, y ha seguido afirmando, el PP siempre ha revalorizado las pensiones acorde al IPC. Mentira, incluso se ha llegado a algo insólito en este país, que ha sido cuando una periodista se lo ha contrastado, negarlo. Ha tardado 48 horas en pedir perdón, como él afirmó públicamente, y primero... ¿Se equivocó? Sí, pero es que primero intentó a ver si se equivocó, ya está. Se equivocó. Pero vamos a seguir hablando. PP no revalorizó las pensiones. 2012. No las revalorizó en base al IPC. Al IPC. No, revalorizar sí. Exacto. Al IPC 2012. Pero nada, pues, si estamos en crisis. 2012. 0,25 IPC, la revalorización. pero 2012, gobierno de Mariano Rajoy, IPC 2,9, revalorizó 1%. 2013, 2,9, revalorizó un 2%. 2017,
IPC2 revalorizó el famoso 0,25. Dijo que el PP había votado a favor de la revalorización de las pensiones en el Congreso de los Diputados. Otra mentira. Dijo que Mariano Rajoy había creado más empleo que Sánchez. Se equivocó. No, equivocarse. No, pero es que vamos a ver, equivocarse es cuando yo digo una cosa. Sí. Cuando de 40 cosas que digo, 35 no son correctas, ya no es equivocarse, y eso es mala fe. Y aquí tengo 15 que te puedo decir si quieres, sin problema. El mentiroso campeón de España es Pedro Sánchez, por goleada. Feijóo está ganando. Hombre. Feijóo está ganando. Mira, vamos a ver. Aquí la cuestión, ¿no? O sea, antes de aquí el representante de Nueva Canaria comentaba, en fin, los grandes logros, ¿no?, que parece ser que se han conseguido. Entre ellos, pues nombra el nuevo estatuto famoso de autonomía. Yo, desde mi punto de vista, esto se lo hicimos saber una vez en una conferencia que dieron una serie de personas y tal. Ahí entre ellos estaba Pedro Quevedo, estaba otro señor de Podemos, otro señor también de Podemos, otro más de ¿cómo se llama esto?, de una fundación que hay por ahí. Se le hizo saber, eso fue en el Prensa Canaria. Tú coges el anterior y es un copia y pega, pero malísimo. Un copia y pega. O sea, además, un preámbulo que es un insulto ya prehistórico, ¿no? Un preámbulo que es un auténtico insulto histórico, cuando habla de la incorporación de Canarias a la corona de Castilla y León. A nosotros no nos incorporamos, nos conquistaron, así de sencillo. Bien, vamos ahora a otra cuestión. Que gracias a Canarias ha conseguido un progreso impresionante, ¿no? Bueno. Entonces, cuestiones muy concretas, ¿no? Creo que es el artículo 126 o 146, estoy hablando un poco así de memoria, en los temas estos de inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Donde dice que el gobierno del Estado tiene que oír al gobierno de Canarias en todos los temas relativos a los temas de inmigración, temas de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Ahora yo me voy, esa es la cuestión, vale. La realidad, llega el repunte migratorio más importante en los últimos años. ¿Qué es lo que pone el señor Escrivá? El famoso Plan Canarias, que era una serie de puntitos que yo denomino campos de internamiento, por no decir el verdadero nombre, que es un campo de concentración, ¿no? Bueno, aquí tuvo que venir una serie de diputados, eurodiputados, a visitar no solo la vergüenza de Arguineguín, sino lo más vergonzoso todavía, que era estos barrancos secos, que no se les permitió la entrada, y lo digo porque yo estaba con ellos, porque da la casualidad de que nosotros trajimos para Canarias a esos eurodiputados, ¿no? Que pues al cabo de meses y meses y meses, el señor Marlaska dio permiso para que el diputado de Bildu pudiera entrar en Barranco Seco y verificar las cuestiones, ¿no? Entonces, cuando fue las reuniones que vino Marlaska para ir a Marruecos, en fin, a ver, poco menos que le prohibió al señor Ángel Víctor Torres, que era el que tenía que haber ido a esas reuniones ahí con Marruecos para hablar de este tema. Es que no fue, no lo dejaron. No hubo ni un solo representante de Canarias en ese tema. Bueno, otro punto importante que ahora adquiere un valor impresionante, que es el tema de las aguas de Canarias. Ya, el señor José Luis Zapatero, cuando gobernaba en aquel momento, que necesitó los apoyos de Coalición Canaria, que a la sazón gobernaba por aquí el señor de Soxal, el Paulino Rivera, le regaló la famosa ley de aguas territoriales, que era un brindis al sol. Yo le recomiendo siempre a la gente que vaya al boletín oficial del Estado y que mire, pues eso es una página y poco, una página y poquito, donde reconoce desde hace décadas y tal que venían reclamando los canarios el tema de delimitación de aguas territoriales y tal. Ahora sí, ahora vamos a delimitarlo, ¿no? Se ponen las coordenadas allí y al final hay un recuadrito muy simpático, que dice: este texto no tiene valor jurídico alguno. Y eso está en el boletín oficial del Estado. O sea, no me lo estoy inventando, insisto,
vayan allá. Al final se demostró de que el Reino de Marruecos, con las leyes, esa, con el derecho internacional a la mano, dice, mire, esa ley no la reconocemos, no la reconocemos. Hace poquito, en febrero, una reunión de alto nivel, España con Marruecos, que cada vez que se hace una reunión de alto nivel entre estos dos gobiernos, coño, el más perjudicado, Canarias, acuerdos pesqueros, esto, lo otro, No se invitó ni a un solo representante de Canarias, del gobierno de Canarias, a ir a Rabat en febrero, hace 4 meses exactos, a esa reunión. Fueron todos los ministros, creo que excepto los de Podemos, Unidas Podemos, pero todos los demás fueron. ¿Qué fue lo que se trató allí sobre el tema de Canarias? Porque por lo visto hay acuerdos secretos, por lo visto, según los mentideros, no sé, se llegará a saber el día que los secretos oficiales puedan ser ya públicos, ¿no? Eso tardará 50 años, ya nos enteraremos. Pero lo que sí nos da cierta cosita es que el reconocimiento del señor Sánchez que eso es una barbaridad, o sea, hecho a espaldas de un Congreso, de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Bueno, eso lo ha hecho Pedro Felipe González, lo ha hecho también el señor José Luis Zapatero y lo ha vuelto a hacer esta cuestión. Entonces, parece ser que nosotros, Canarias, somos la moneda de cambio en este aspecto. O sea, aquí se han hecho muchas barbaridades, el Partido Popular también. O sea, en la época de Feijóo, hizo sueño cuando se empieza. No, coño, nada, coño, tranquilo. No, en la época del señor Rajoy, no Feijóo. Tengo la cosa. De Rajoy, pues cuando estaba de presidente del gobierno, no se le ocurre otra cosa, que era que cuando ya se sabía lo que había allí por las famosas abuelas de Canarias, el trópico, tal, que todo eso trae enjundia, ¿no? Los tíos, o sea, el gobierno de España se agarró a un artículo muy determinado de la CONVEMAR, que es el artículo 121. Invito a la gente, coño, que lo lea, el tocho, que es el concepto isla, ¿no? Entonces, sacó el tío el compás junto con otra y dice, mira, aquí nos hemos puesto de acuerdo con la República de Portugal, Rianga. Y entonces era desde el Hierro y La Palma, y lanzó de las 250 millas, lanzó que se podía hacer. Evidentemente que se puede hacer porque Francia lo ha hecho con todas sus colonias. Por ejemplo, en el caso concreto de Francia tiene más territorio de afuera que la propia Francia continental, o sea, que manda tela, o sea, amparándose en esa cuestión. Y cuando se les dice que nosotros, a través de un diputado de Euskal Herria Bildu, el señor Óscar Matute, le preguntamos, oiga, y el tema de por qué no, ya que estamos, ¿por qué no se propone la creación de un estatuto de plena autonomía interna? Que eso también lo recoge la legislación vigente dentro de lo que es la CONVEMAR, que firmó España, precisamente estando Felipe González de presidente. Y que la Constitución española no ha recogido todavía ese tema de cuestión, porque hay que modificar ciertos artículos de la Constitución española. Y eso no lo ha hecho. La respuesta es que no se puede modificar, no sé qué, la Constitución española. La respuesta nuestra es, coño, ustedes han modificado. En eso se pusieron de acuerdo el señor José Luis Zapatero y el Partido Popular, modificaron el artículo 135 de la Constitución, donde se daba prioridad al pago de la deuda antes que cualquier cosa. Y así nos ha ido, ¿no? Y así nos ha ido. Entonces, a mí me asombra, de verdad, y lo digo con todo el respeto para todo el mundo, teniendo la gran oportunidad que se tuvo de hacer un buen estatuto, y yo no soy autonomista, yo soy de izquierda y estoy por la independencia de Canarias. Y yo digo claramente, coño, la gran oportunidad que se tuvo de hacer un buen estatuto, que la gente lo conozca, que se hubiera debatido, etcétera, etcétera, todo eso siempre se ha soslayado. Desde el primer estatuto, porque si eso sale a la calle a un debate y se va a refrendar en un refrendo, como se ha hecho en otros sitios, aquí no sale ese estatuto. Y ellos lo sabían perfectamente.
Y ellos lo sabían perfectamente. Nos han metido, mira, han solayado todo el tema de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Estábamos en una opción más o menos, que era la famosa opción 2. Parece ser que a ciertos lobbies no les gustaba el tema. Bueno, integración plena. Pero mire, es que hay mecanismos legales, no estamos hablando de barbaridades, estamos hablando de mecanismos legales dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla que hay otro. Porque mira, el rollo este de regiones ultraperiféricas, eso lo han puesto, porque antes eran los territorios DOM, las colonias francesas, Reunión, la Guayana, que quedaba feo, eso de seguir hablando de colonias. Entonces, porque el problema era, y coño, ¿con Canarias qué hacer? ¿Con Canarias qué hacer? Bueno, la RUP. Mira, ¿y por qué no se aplica la parte cuarta del Tratado de la Unión Europea, que habla de país o territorio de ultramar? Que hubiéramos tenido todas las mismísimas ventajas, pero con una salvedad, con una gran salvedad: poder comerciar con quien nos daba la gana, poder delimitar nuestras aguas territoriales y muchas cosas más. Pero no, aquí se fue a lo facilito, al famoso cheque, a las ayudas europeas. Y yo siempre digo en plan jocoso, coño, pues en mi cheque no me ha llegado, mi cheque no me ha llegado, y no sé si a estas alturas tendré que buscar un buen abogado a ver si consigo que me den el mío, y como digo yo, digo unos cuantos cientos y cientos y cientos de miles de canarios que están esperando, coño, esas famosas ayudas, porque la realidad, que es la que hay que plantear siempre ahí en la cuestión, es decir, ha servido todo ese famoso rollo de la reserva de inversiones para combatir, ¿sabes?, para crear más puestos de trabajo, diversificar la economía. No ha servido. Para lo único que ha servido es para hacer más hoteles, más hoteles, más hoteles, más hoteles, más hoteles, más hoteles. Ahora incluso han salido pequeñas SOCIMI, sociedades de inversión, para recabar los fondos de la reserva de inversiones de pequeñas empresas y tal, para decir, miren, ya que usted no va a tener capacidad para, usted lo va acá, y nosotros lo invertimos en cuestiones de turismo. Como en las anteriores elecciones el discurso frontal era la vivienda, pues algunas de las SOCIMI canarias decían aquello de, no, nosotros estamos dispuestos a construir viviendas para los más vulnerables, eso sí, después que Visocan se encargue, y las perras son nuestras. Así planteamos el tema. Estas son de las cuestiones. O sea, no se quiere hacer las cuestiones. Que nos expliquen una y otra vez por qué hay una bolsa de pobreza impresionante. Y no lo digo yo, coño, lo está diciendo Cáritas. Todos los informes de FOESA son demoledores, pero demoledores. Bueno, se han dicho varias cosas muy interesantes. Ahora, qué pena que nos queda el tiempo que nos queda, porque el debate sobre... El amigo Paco dice que si se puede alargar hasta las 12 mejor, porque se ha hablado cuestiones de mucha enjundia y mucha importancia y de mucha relevancia para Canarias. Voy a intentar no extenderme más de 2 minutos. Lo primero, coincidimos en la cuestión de que han habido descuidos serios con respecto a Canarias en los últimos tiempos. Y apelo al ámbito competencial. La migración no es un ámbito competencial de Canarias, es un ámbito competencial del Estado. Pero que lo tienes que escuchar. Creo que nos faltó, no soy capaz de recordar todas las intervenciones que hubieron con la vergüenza que hubo, porque por encima de lo que se llame problema, migración, circunstancias y demás, hay personas tiradas en el suelo. Hay personas tiradas en el suelo. Y eso tiene que ser un motivo suficiente para que cualquier diferencia política o cualquier diferencia ideológica se quede apartada a ver cómo carajo resolvemos primero esto y después vamos a ver cómo regulamos todo lo demás. Exacto. Pero, conchale, ¿qué tal la gente tirada en el suelo? Es que estas cosas... Yo no recuerdo cuántas intervenciones hubieron de diferentes partidos. Desde luego en Nueva Canarias hubieron bastantes. Hasta nuestro presidente del Cabildo se manifestó al respecto de esto. Evidentemente nosotros tenemos las herramientas institucionales y las herramientas legales y competenciales que tenemos. Esto es un tema que es del Estado y tiene el Estado que buscar solución. Y para colmo, somos un territorio limitado. Nosotros somos un territorio con recursos, con infraestructura y con espacio limitado. Aquí no cabe todo el mundo. Y tampoco es cuestión de meter a todo el mundo, aunque quepa. Esto es una cuestión de pero dignidad. Es que también dentro del estatuto hay una parte
que antes estaba en el antiguo estatuto, estaba en el artículo 36 y tal, y ahora está en el artículo 126 y tal, que habla de que el gobierno del Estado tiene que escuchar al gobierno de Canarias en todas esas materias de inmigración legal. Es que parece lógico. Si es un estatuto de una comunidad autónoma, cuando hay un problema que afecta a esa comunidad autónoma, ¿cuál es el gran problema? Es que no respeta, coño, es que no respeta. Bueno, para no extenderlo mucho, porque decimos, para intentar incluso tenemos una cuestión que podemos compartir, que el estatuto del 2018 pueda tener cosas que son mejorables. Seguro, el tiempo camina, las cosas van cambiando, las realidades, las circunstancias, los escenarios, y eso demanda que se vayan implementando las leyes siempre en la búsqueda de mejores situaciones, de mejores condiciones para la gente. Hay una cuestión que nosotros proponemos, porque es que está también contenida dentro del Estatuto de Autonomía de Canarias y ampliada después con la RUP, con el reconocimiento de región ultraperiférica. Nosotros no tenemos eso porque no solamente quiera cambiarse el término de colonia, evidentemente que nosotros estamos en medio de la nada. Estamos en medio de la nada, territorialmente hablando, no tenemos posibilidad de coger un coche y desplazarnos de una comunidad a otra como lo pueda tener cualquier otra comunidad de la península. Eso es una condición innegable por cuestiones físicas, por cuestiones geográficas. Entonces, como comprenderemos, no podemos tener el mismo trato que quien puede coger un coche del punto A al punto B y no bajarse del coche y llegar. Aquí como mínimo tenemos que coger un avión o un barco. Entre otras cuestiones, y demandamos una implementación de las políticas económicas compensatorias con respecto a esa condición reconocida de región ultraperiférica. Hay otra cuestión que hablábamos antes. Decían aquí que no se escucha a Canarias, incluso cuando tiene problemas serios, problemas latentes, o el problema de la generación, de la situación que se dio en Arguineguín en aquel momento. Si es con estos problemas, si es con estas circunstancias, y nos ignoran, literalmente, si no tenemos a alguien que levante un pisco la voz y tenga un pisco de opinión, nos borran del mapa. Es que haya pasado que nos borran del mapa. Aquí, para que se despersonalice, para que no pensemos que es una cuestión de personalizar las demandas de Canarias con respecto a los otros candidatos, yo le puedo decir quiénes son los enemigos nuestros. Los enemigos de Nueva Canarias actualmente son la pobreza, la situación de pensiones bajas, la situación de desempleo, la situación de la vivienda, el hecho de que no haya topes en los alquileres de la vivienda, que hay gente que no puede ni comprar una casa, ni tampoco puede alquilarla, porque resultara que el precio de la hipoteca es más bajo, pero no le dan la hipoteca, por tanto se tienen que ir al alquiler, y si tampoco tienen para pagar un alquiler, habiendo el drama de 2 personas en la unidad familiar trabajando y no tener para pagar el alquiler, porque es eso, o comen, pues como comprenderás, un proyecto de vida digno sin una vivienda y sin la nevera llena es muy complicado, y sin un trabajo que más o menos, oiga, no estamos hablando de sueldo grande, pero algo que permita vivir con un mínimo, y si encima quieren desarrollar una familia, pues ya les digo, es que es normal que la gente se lo piense. Estas cosas preocupan aquí, preocupa que no hayan políticas económicas adaptadas a ciertos problemas estructurales que tenemos en Canarias, preocupa que no hayan políticas, pero no solamente en algunos casos concretos, preocupa que, por ejemplo, la sanidad nuestra todavía sigue teniendo serias carencias como, bueno, nos comparamos a otras comunidades y no hay color. Antes usted hablaba de las cajas rurales, de las cajas de ahorro. Eso es una cosa que a nosotros nos ha hecho muchísimo daño. Mire cómo en el País Vasco, mire cómo Bilbao tiene la cucha y no hay quien se las quite, vayan a tocarle la cucha al País Vasco. ¿Pero por qué? Por algo será. Por algo porque será. hay una cosa que yo lo único que les digo, y ya terminamos, porque para terminar, con dignidad. En 10 segundos termino. Estas elecciones son muy importantes. Nuestro paquete de 100 medidas están bien descritos, bien definidos y no tienen sino una única obediencia, que es Canarias. Yo solamente voy a decir una cosa que no tuve la ocasión de decir en las municipales, nos vimos poco aquí, pero sí se la dije a todo el mundo que vi. La primera, ante cualquier candidato, el primero nuestro. ¿Para qué? Para descartar que el nuestro pareciera mejor que los demás. Escuchen primero al nuestro, después escuchen al resto y compare. Lo primero, escuchar con los ojos cerrados. Lo segundo, observar con los oídos tapados. Y es la única manera de ir a votar el domingo con las ideas claras. 2 minutos. Yo lo único creo que compartimos
muchos de los enemigos comunes, pero yo creo que faltó uno fundamental y creo que está especialmente en juego este 23 de julio, el domingo, y es aquellos que atentan contra los derechos que son de todos, contra los derechos del colectivo LGTBI, que atentan contra la violencia machista y que en general lo que están intentando es llevar a España a un retroceso cercano a aquellos años que ellos llaman de progreso, es decir, de la década de los 60, de la dictadura franquista, y que está personificado en Vox y en el Partido Popular, que se está radicalizando mucho más. Hay dos cosas únicamente que no quiero que se me queden en el tintero. Primero, creo que no está capacitada para gobernar un país una persona que mientras una comunidad autónoma sufría una pandemia fruto del narcotráfico, estaba con un narcotraficante y que encima a día de hoy ha admitido que 5 años después de que estuviera en sede judicial él no lo conocía. Y segundo, que ha mentido con un caso como el de Pegasus, ha acusado a un presidente del gobierno de obstruir a la justicia y que a día de hoy seguimos esperando a que le pida disculpas a Pedro Sánchez por haberlo acusado de algo que nunca hizo. Señor Vicente, don Francisco, don José Luis, don Néstor, gracias a los cuatro por estar con nosotros y a ustedes también, 1.000.000 de gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de debate. Ahora dejamos con la mejor compañía, la programación de esta casa.